Hermano, buenos días. Que Dios le bendiga. Me gozo en verle hoy. Hoy vi a la gente sonriendo, los hermanos. Ayer hablaba con la hermana Lourdes así rápidamente. Hermana, ¿cómo le fue ayer? Pero la hermana Lourdes me dijo, perfecto. No fue muy bien. Tuvieron un tiempo que compartieron. La palabra de Dios, hermanos, se esparce en Ciguatepeque. Y hay momentos que nosotros no nos damos cuenta, pero cada quien está haciendo su trabajo. Ayer espero que esa capacitación que hayan recibido está bien, instruirnos, pero ahora viene la parte, apliquémosla. Si usted solo está escuchando y no aplica, hermano, es una caja de resonancia nada más. No estamos entendiendo realmente cuál es el propósito que tenemos los cristianos. Y hermano, yo no sé si usted ha notado que nosotros en la vida, estoy seguro que en esta semana, nosotros recibimos noticias buenas que nos alegran, nos hacen cambiar nuestro estado de ánimo. Recibir noticias buenas es agradable. Nos gustan las noticias buenas a todos nosotros. Definitivamente que nos cambia el humor. Cuando alguien nos presenta buenas calificaciones, ¿verdad? Cuando hay aumentos salariales, qué bonito. Cuando la empresa está bien, cuando por nuestro propio esfuerzo es bonito. Nuestra familia, que tenemos tiempo y definitivamente que nosotros. Pero también, hermanos, nos llega lo opuesto. Malas noticias, ¿o no? Y las malas noticias, hermanos, surten el mismo efecto que las buenas, solo que en un efecto negativo. Cuando nos llegan malas noticias, hermanos, usted se encierra en su cuarto, se empieza a afligir, su situación física empieza inclusive a decaer. Es tanto el poder de una mala noticia, hermanos, que a veces la recibimos y podemos entrar en estados depresivos, principalmente cuando los cristianos no conocen y no entienden que hay un Salvador que vino a morir por nosotros y que nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Nos advirtió, Jesús lo dijo, hermano. Jesús no dijo que todo iba a ser viento en popa una vez que conociéramos y entendiéramos por qué Él había venido. Él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Ahí van a haber problemas, siempre. Pero dijo, denme las cargas a mí, yo he vencido al mundo, y los cristianos tenemos que abrazar eso, hermano. Principalmente en esos momentos de dificultad, cuando nos llegan noticias que no son tan agradables. Y yo, hermano, estaba analizando que este último mes, este mes que termina hoy, como bien mencionaba nuestro hermano Arthur, en las clases hemos visto, hermanos, cómo los profetas, la mayoría de veces las noticias no eran tan positivas. Cuando daban las noticias, el mensaje que Dios quería transmitirle a imperios o a personas era crítica, se hablaba de destrucción. Había momentos, hermanos, que los profetas, me los imagino yo en ese momento dando malas noticias, realmente que era complicado, principalmente para la gente que no conocía. Eran mensajes bien dolorosos, pero hoy en día, hermanos, nosotros la pregunta es cómo actuamos los cristianos ante las malas noticias. Y yo me ponía a pensar, bueno, el principal ejemplo que nosotros debemos de seguir es que Jesús también recibió malas noticias. Hubo momentos que, a pesar de que Él sabía todo, hermano, recibió malas noticias. En la Biblia se menciona momentos donde Jesús se entristeció. ¿Recuerda cuando mataron a su primo Juan? ¿Lo recuerda usted? Cuando le informaron que lo habían decapitado a Juan. Jesús recibe esa información y fue dolorosa para Él. Y también Jesús, hermanos, a veces se entristecía al ver el comportamiento de las personas. Jesús era igual que nosotros en algunos momentos, en su forma humana, se sentía agobiado, hermanos. Y cuando uno ve la misión y los mensajes de Jesús, cuando Él trataba de dar las buenas noticias y ver cómo la gente, su pueblo, hermanos, le contradecía, le trataba de mencionar artículos de la ley, los fariseos lo contradecían, Él trataba de darle buenas noticias, hermanos. Y los saduceos, fariseos, los que estaban en ese tiempo, en vez de atesorar esas buenas noticias, hermanos, lo que hacían era contradecirlo. Trataban de encontrarle aplicabilidad a lo que se había establecido en el antiguo pacto. Yo decía, bueno, hoy en día es igual. No ha cambiado mucho. Nosotros compartimos buenas noticias y a veces la gente no quiere oír buenas noticias. La gente no quiere escuchar el Evangelio. La gente no quiere escuchar las instrucciones y buenas noticias que Jesús nos dio. ¿Por qué? No lo sé. Somos de corazón duro. Y no estoy hablando solamente de la gente que está y que no ha escuchado, que está afuera. Estoy hablando de nosotros también. ¿Estamos listos realmente los cristianos para entender el mensaje de Jesús?
Yo no sé usted, pero definitivamente que esta es una carrera, hermano, de obstáculos. Y el cristiano que no está listo para escuchar las buenas nuevas de Jesús, hermano, tiene que leer más la Biblia. Tiene que estudiar más, tiene que fortalecer más sus convicciones, hermano. Tiene que fortalecerlas día a día. Por eso es que estudiamos. Si no, no tiene sentido. Porque habían personas en el tiempo de Jesús que se sabían el Torá perfectamente. Se sabían versículos de Isaías, de Malaquías, de Jeremías, de todo lo que hemos estudiado, hermanos, y contradecían y no estaban listos para escuchar las buenas nuevas que traía Jesús. Y a mí me gusta, hermano, yo soy apasionado de hablar de la vida de Jesús, que debe ser el centro principal cuando nosotros venimos el domingo. Ese es el centro principal, es Jesús, hermano. Es el centro principal. Olvídese de las malas noticias que le dieron a usted durante la semana. Cuando venga a este lugar, hermano, olvídese de eso y déle lo mejor a Dios. Déle lo mejor a Él. Desde que iniciamos a las 9 de la mañana hasta el tiempo que tenemos de terminar. Tenemos que estar concentrados, listos y atentos para poder atesorar, hermanos, lo que Jesús nos transmite a través de su palabra. Y fíjense, hermanos, que yo ayer, mientras terminaba de preparar esta predicación, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, hay una historia que todo el mundo la conoce, que es la muerte de Lázaro. Pero antes, hermano, quiero que se vaya. ¿Trajo su Biblia, hermano, usted hoy aquí? ¿O solo trajo? ¿Qué trajo? ¿Trajimos la Biblia o solo yo la traje? Y el hermano, la hermana Gloria aquí. Usted tiene que ver, hermano, cada vez que yo diga algo, usted tiene que buscar qué es lo que yo estoy hablando. Porque la idea debe de ser que el Espíritu Santo que mora en usted le permita tener discernimiento, pero usted tiene que abrir la Biblia, hermano. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, hermano, comienza la historia de la muerte de Lázaro. Antes, en el capítulo 10, cuando finaliza el capítulo 10 del Evangelio de Juan, hermano, Jesús está en su ministerio y ya vemos que Jesús ya es, inclusive, tiene amenazas de ser apedreado. Los conflictos ya eran directos contra los líderes religiosos. Ya vemos que Jesús trataba de argumentar dando buenas nuevas y era complicado. Cuando la gente no quiere recibir la palabra de Dios, hermano, empiezan los argumentos y el discernimiento personal. Y en el capítulo 10 así comienza. Y a mí me gusta mucho hablar de esta parte, hermanos, porque es algo que los cristianos tenemos que atesorar. Y la muerte de Lázaro es fundamental, hermanos, para que entendamos, como entonábamos las alabanzas, que los cristianos estamos trabajando para algo que no vemos aquí. Estamos trabajando para galardones que nosotros no vamos a recibir aquí en la tierra. Y ese es un punto importantísimo, hermanos, para tener paz, para encontrar paz. Que usted entienda y sepa que los galardones aquí no valen nada, nada. Llegar a un lugar donde vamos a estar con nuestro Salvador gozando de vida eterna. Amén, hermanos. Cuando nosotros entendemos eso, es más fácil entender lo que sucede en la muerte de Lázaro. En este capítulo 11, hermanos, voy a llegar hasta donde quiero que platiquemos. Comienza, hermano, con una relación, con una noticia que le llega a Jesús. Jesús tenía personas por las cuales tenía un sentimiento muy especial. En este caso se menciona una familia, estaba Marta, María y Lázaro. Y a Jesús, hermanos, en este capítulo 11 le llega la información